En este momento puede estar ocurriendo una tragedia y decidí grabar un video rápido e improvisado para comentarles al respecto. Lo que pasó es que un submarino con 5 personas a bordo desapareció en la costa de Canadá y como hicimos el submarino del Manual del Mundo, y todo el mundo me está contactando por todos lados pidiendo que comente sobre esto. Lo que sucede es que existe una empresa que se llama OceanGate que realiza un tour turístico llevando personas hasta el naufragio del Titanic. Sí, es un pequeño submarino que desciende hasta donde están los restos del Titanic. Y este viaje cuesta $250,000. Sí, es exactamente lo que escuchaste. Un viaje que cuesta más de $1,000,000 para que puedas descender hasta el fondo del mar y ver el Titanic hundido. Lo más loco es que cuando estábamos construyendo el submarino, investigué mucho sobre estos viajes acuáticos y todo lo demás, y encontré esta empresa, fui a investigar cuánto costaba bajar allí abajo. Y me llevó mucho tiempo procesar cuando vi ese valor. Vi en su sitio web allí, $250,000, ¿es eso correcto? $250,000, ¿es eso correcto? Hoy, por una coincidencia absurda, grabamos aquí en Para Ti, justo donde pusimos nuestro submarino en el agua, para que sepan de qué tratará nuestra conversación. El Titanic se hundió en 1912 cerca de Canadá, a unos 600 kilómetros de la costa, más o menos, en un lugar extremadamente frío y profundo. Los restos están a más o menos 3 kilómetros y 800 metros de profundidad. Es un lugar tan inaccesible, tan difícil de encontrar cosas allí abajo, que el Titanic solo fue encontrado en 1985. ¿Y cómo funciona este pequeño submarino que ha desaparecido? La nave lleva solo a 5 personas, un piloto, 3 turistas y un especialista en el Titanic que actúa como guía turístico. Tenía 10 toneladas y media de peso, 6 metros y 70 de longitud, entonces un poco más grande que una camioneta aquí. Era capaz de alcanzar 4,000 metros de profundidad, un poco más profundo que el Titanic. Eso da un poco de miedo, porque si se desplazó y terminó descendiendo, puede bajar en un punto que está por debajo de los 4,000 metros, y entonces la estructura del casco puede no soportarlo. Y tenía 4 motores eléctricos que eran capaces de alcanzar una velocidad de 4 km por hora. El descenso hasta allí tarda 2 horas, lo que da una idea de su gran profundidad. El pequeño submarino está incomunicado desde el domingo. ¿Qué significa decir que desapareció? Ya no se está comunicando con la superficie. Entonces, nadie sabe qué le pasó ni dónde está. Lo que se sabe es que salió para ver los escombros allí, con las personas a bordo, y no volvió más. No se tienen noticias de dónde está. Y esta historia se está calentando aún más, porque había un tipo que estaba adentro, que es un multimillonario inglés, que ya había viajado por el espacio, ya había viajado al Polo Sur, y pagó esa cantidad de más de $1,000,000 para hacer este viaje ahora hasta el fondo del mar para ver el Titanic. Cuando grabé en Para Ti, no tenía esa información, pero una de las personas que estaba adentro era el director ejecutivo de la propia empresa, el director ejecutivo de OceanGate. Mucha gente cree que un estafador engañó a los millonarios, pero no es así, ya que el tipo estaba dentro del propio sumergible, lo que indica que creía en su funcionamiento. Otra persona en el interior era un experimentado explorador francés del Titanic, uno de los más conocedores en la historia del barco. Hay una gran posibilidad de que estas personas estén vivas, ya que este pequeño submarino tenía una reserva de aire para aproximadamente 4 días. Eso significa que todavía hay un tiempo de búsqueda bastante grande para poder encontrar y rescatar a las personas. El problema es que comenzaron a surgir varias historias ahora, mostrando que este submarino era algo improvisado y su diseño cuestionable. Entonces, el control se realizaba en un control que se parecía mucho al de un videojuego. Después de que las personas entraban, la escotilla se cerraba y se atornillaba desde fuera. Incluso si logras subir a la superficie, las personas no podrán salir de allí sin ayuda de alguien más. Hay varias noticias que dicen que el submarino no tenía sistema de posicionamiento global. Varias personas comentaron, se preguntaban, ¿cómo podía salir sin sistema de posicionamiento global? El sistema de posicionamiento global no funciona bajo el agua. Muchos submarinos, barcos y aviones usan un sistema independiente del sistema de posicionamiento global llamado sistema inercial. ¿Cómo funciona eso? Indica tu punto de partida, y este sistema puede calcular hacia dónde te estás moviendo. Si te mueves hacia el noroeste, por ejemplo, sabe que has recorrido 100 kilómetros desde el punto de partida. A partir de eso, puedes calcular tu posición. Pero es improbable que un submarino de este tamaño tenga este sistema. Cuando un submarino está en la superficie, tiene sentido que tenga sistema de posicionamiento global, pero en cuanto se sumerge, ya no sirve. Tiene que funcionar por sonar, una especie de radar que funciona en el agua. Tener o no sistema de posicionamiento global no hará que se ubique solo. No se perdió por falta de sistema de posicionamiento global. Ahora, si tenía sonar o no, no lo sé.
Aunque hablo constantemente de submarinos, en realidad me refiero a un sumergible. ¿Cuál es la diferencia? Un submarino debe ser capaz de salir de un puerto y volver al puerto por sí solo. No necesita depender del barco principal que lo llevará al lugar. Entonces, este pequeño submarino, no. Requiere transporte en barco hasta el punto de descenso, luego desciende y regresa al barco. En nuestro submarino utilizamos un barco de apoyo para llegar al sitio, pero podría salir del puerto sin problemas. El problema es que tomaría mucho tiempo. Entonces, este sumergible desapareció 1 hora y 45 minutos después de que dejó el barco. Es bastante tiempo después de que dejó el barco. El medio de comunicación utilizado fue una especie de mensaje de texto intercambiado entre el sumergible y el barco en la superficie. Me pareció extraño este asunto. Se han movilizado múltiples equipos de rescate. Hay gente buscando este submarino, pero no es nada fácil de encontrar. Si el Titanic tardó tanto en ser hallado, imagina lo difícil que sería encontrar una cápsula mucho más pequeña. El lugar es helado, es profundo, aún más que los restos del Titanic están esparcidos en el fondo del océano, y este submarino iba hacia allí, no estaba exactamente encima de los restos del Titanic. De haber estado justo allí, habría sido más sencillo hallarlo. Hay una cuestión que es muy complicada. Es que los submarinos militares existen precisamente porque son muy difíciles de encontrar. La gran ventaja del submarino en una guerra es que es difícil de detectar. Al ser de este tamaño tan pequeño, es todavía más difícil de hallar. Entonces por ahí ya puedes medir un poco de la dificultad que se tiene en este tipo de búsqueda. Otro problema es que nadie sabe si el submarino está sumergido o en la superficie, así que no sabe dónde buscar con precisión. Si estuviera en la superficie, imagino que un submarino de este tipo debería tener algún tipo de comunicación por radio, algún tipo de localizador que mostrara dónde está. Es otra cosa muy extraña. Nadie la hubiese mencionado hasta ahora, quizás no la tenga. ¿Algún avance en la búsqueda? Hay aviones intentando detectar algo desde el aire. Es difícil de ver, ya que este tipo de embarcación no permanecerá en la superficie y la mayor parte estará sumergida debajo del agua. Solo va a permanecer un poco arriba y es terrible de ver. También hay sonares allá abajo. Los sonares pueden captar el sonido que está llegando. Entonces, si siguen golpeando el casco, probablemente es una técnica que deben estar usando para ser escuchados. Estos sonares pueden detectar eventos a grandes profundidades. Y no siempre son sonares dentro de barcos. Están soltando algunos sonares que flotan allí en la superficie. Y otra cosa que están haciendo son algunos vehículos, drones submarinos, que están buscando allí, pero la visibilidad allí abajo es muy pequeña porque no hay luz. Entonces necesitas luz artificial para iluminar, y la luz artificial tiene un alcance limitado. 600 kilómetros de la costa canadiense pueden parecer una distancia corta. Pero imagina un avión que tiene que ir hasta allí. Tiene que recorrer 1.200 kilómetros solo para ir y volver, considerando que saliera de un aeropuerto que está exactamente en el punto más cercano de la costa. Eso nunca va a suceder. Saldrá de un aeropuerto más grande y lejano. Entonces solo lo que el avión gasta en combustible para ir y volver ya es mucho. Si pensamos en barcos que van a hacer esta búsqueda, los barcos tardan horas y horas y horas para llegar a ese lugar. También tardarán mucho en rondar por allí. Es muy difícil, pero hay un problema del que poca gente habla. Es que incluso si se encuentra este pequeño submarino en el fondo, que las personas estén bien allí dentro y todo lo demás, no es fácil sacar ese aparato del fondo. 3 kilómetros y 800 metros es muy profundo. Muy pocos vehículos pueden llegar a esa profundidad. Incluso los submarinos militares no llegan a eso, ni aunque se esfuercen mucho. Para dar una idea, los nuevos submarinos brasileños de la clase Riachuelo alcanzan una profundidad máxima de 300 metros. El récord mundial de cuánto ha descendido un submarino militar que es de Rusia es de 1.027 metros. No llega ni a un tercio del camino. Y aunque tengas vehículos que bajen hasta allí, ¿qué vas a hacer con él? Es un desafío que aún no saben cómo resolver. Si atas algo debajo y tiras, estos submarinos son así de fuertes. Coloca una bolsa de aire inflable, ata un cable y tira por el barco. En fin, la distancia es muy grande desde la superficie hasta el fondo. No sé cómo se rescatará este submarino. Pero es claro que los internautas no perdonan, y muchos están relacionando esto con el submarino del Manual del Mundo. Este submarino cuesta $1 millón y se hunde. Imagina lo que podría haber pasado con el submarino del Manual del Mundo construido en su garaje. Nuestra situación es absolutamente diferente de ese pequeño submarino. Y voy a decirles 10 elementos de seguridad que tenía nuestro submarino que lo hacían extremadamente seguro. Bajamos solo 7 metros de profundidad. El suelo estaba ahí. No había forma de pasar del lecho oceánico. El submarino no podía transformarse en armadillo para descender más. A esa profundidad, la luz es adecuada y todos pueden descender con seguridad.
Podrías sumergirte incluso tapándote la nariz y esforzándote. El segundo elemento de seguridad esencial de nuestro submarino es que estaba presurizado. A medida que descendía, la presión dentro de la cabina aumentaba hasta igualarse con la presión exterior. Eso significa que el casco no necesitaba ser súper resistente y pesado. Como la presión se igualaba, prácticamente no había fuerza sobre el casco. La tercera cosa es que podíamos salir tranquilamente de nuestro submarino. Vieron la prueba que hicimos en la piscina y demás. Podía llenar el submarino de agua, igualar la presión, abrir la escotilla y simplemente salir de él. ¿Había la opción de evacuar? En este pequeño submarino, aparentemente no pueden abrir la escotilla desde adentro y es imposible hacerlo debido a la inmensa presión a 3 kilómetros y 800 metros de profundidad. Ningún humano puede sobrevivir a tal presión. Además, no se podría abrir ni con un gran esfuerzo debido a esa presión. Para dar una idea, 3.800 es unas 380 veces la presión atmosférica. Además de todo eso, estuvimos acompañados de buzos. Siempre había alguien junto al submarino monitoreando mis acciones. No podía perderme. El mar estaba limpio y como era poco profundo, el submarino era visible desde la superficie. Entonces, si estabas en el barco, mirabas hacia abajo y podías ver el submarino allá abajo. Aún teníamos bolsas inflables que podías soltar al frente y atrás, llenarlas de aire y eso hacía que el submarino subiera. Esto podría ser una forma de rescatar el submarino perdido cerca del Titanic. La escotilla fue preparada para abrirse desde el interior y el exterior. Entonces yo podría salir. Pero si necesitara rescate, un buzo también podría abrir las escotillas sin problemas. Otro consejo erróneo que mucha gente dio fue que deberíamos usar Arduino y un sistema electrónico de control de flotabilidad. No hicimos nada de eso. No había nada electrónico en el submarino. Para ser honesto, controlaba una pequeña luz LED desde adentro. No había nada que dependiera de batería o chip. Todo era mecánico, basado en registros que abríamos y cerrábamos. ¿Has visto alguna vez un registro de un cuarto de vuelta romperse? El registro no se rompe. Funciona correctamente en ese lugar. No hay nada que pueda quemarse o estropearse por el agua. No sé si ustedes recuerdan, pero incluso creamos un sistema electromagnético para activar los motores con electroimanes y no sé qué más. Cuando lo probamos en la piscina, fue el único mecanismo del submarino que no funcionó. El único fallo que tuvo el submarino en total, tanto en la piscina como en el mar, fue ese mecanismo. No fuimos al mar, sino que usamos un mecanismo mecánico con cables que, a pesar de una fuga, funcionó perfectamente. Nuestro lastre de plomo era extraíble. Entonces, si necesitábamos que el submarino subiera, los buzos solo tenían que quitar las barras de plomo y así ascendía. Además del oxígeno natural dentro del submarino, tenía un pequeño tubo de oxígeno de emergencia para respirar si necesitaba abandonarlo. Ya mencioné 10 elementos de seguridad, pero agregaré uno más como bonificación. En el exterior había 2 palancas que los buzos podían usar para abrir la escotilla a la fuerza si surgía algún problema. Pero en fin, todo esto para decir que en nuestro submarino pensamos mucho en la seguridad. Teníamos una serie de elementos de seguridad que parece que este pequeño submarino no tiene, porque está en una situación muy diferente a la nuestra. No fue precisamente por falta de cuidado. Honestamente, desconocemos exactamente cómo funciona, si tenía estos problemas de seguridad o si realmente era controlado por un control de videojuego, etc. Ojalá pronto descubran el submarino con las personas vivas dentro y sean rescatadas, para contar esta historia con un final feliz. Si acabas de llegar a esta historia y no conoces nuestro submarino, te recomiendo ver este video. Fue una de las cosas más geniales que hemos hecho.